reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y está en línea Julio Genesini, secretario de Trabajo de la provincia, a quien vamos a saludar. Julio, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buena mañana, buen mediodía. Ya me quería ir. ¿Cómo le va? Muy Estamos bien, en Ahora Vengo. ¿Cómo anda? muy bien, que tenga buen día. Bueno, igualmente. Bueno, obviamente que lo más importante es empezar a desgranar un poquito lo que está sucediendo con la desocupación y estos datos que se conocieron a nivel nacional y en la provincia. ¿Cómo los han tomado ustedes? Sí, los datos, bueno, la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC se refieren a la evolución de la desocupación en el primer trimestre, es decir, hasta marzo. Nosotros, bueno, ya la economía venía los últimos meses del año pasado con una caída y, bueno, esto se profundizó durante lo que va del año. Nosotros permanentemente estamos en contacto con distintos empresarios que nos refieren caídas de un 20, un 30, hasta un 40% en distintas actividades, y eso obviamente impide que se tomen trabajadores, por lo cual, bueno, los índices reflejan gente que está buscando trabajo y no consigue, y por otro lado también ha habido desvinculaciones, si bien es cierto en general acá en Santa Fe se ha logrado contener vía suspensiones alrededor de 10.000 trabajadores suspendidos en distintas empresas, y eso en definitiva permite que se mantenga el vínculo laboral. Lo cierto es que hay complicaciones en toda la actividad laboral precisamente en función de esta retracción de la economía. Así que un poco ya había algunos datos que insinuaban, digamos, una situación de este tipo. Claro. De todos modos, bueno, si vemos los datos de Rosario y Santa Fe, podemos decir que, bueno, estamos por debajo de la media nacional. En Rosario, bueno, en Santa Fe un 7,6, hay un crecimiento en relación al último trimestre del año pasado, y en Rosario con un 5,6 también hay un crecimiento en relación al último trimestre del año pasado, si bien comparando interanualmente, es decir, con el primer trimestre del 2023 hay una caída, fue, digamos, la desocupación más alta en ese momento. Bueno, un poco ese es el panorama del gobierno. Obviamente se hacen esfuerzos para contener los puestos de trabajo dentro de las posibilidades que se tienen, porque sin ninguna duda es un poco quien tiene los instrumentos para un mejor funcionamiento de la economía, para un incremento de la producción, de la demanda, porque maneja, bueno, la política cambiaria, arancelaria, fiscal, es el gobierno nacional, ¿no es cierto? Ahora, Julio, ¿cómo le va? Facundo González es mi nombre. Algunas de las cuestiones que muchas veces nos concentramos con el dato de la tasa de desocupación, pero después tenés 16 puntos de ocupados demandantes de empleo. Esos son personas que tal vez tienen algún tipo de actividad. Que ojo que también es bueno aclarar, el INDEC mide la tasa de desocupación y no pregunta si es, en realidad pregunta si es registrado o no, pero aunque si es un empleo precarizado, pero estás ocupado, directamente pasás a formar parte o de ocupado demandante de empleo o de su ocupación demandante, que también subieron mucho. Hay otras tasas que hay que analizar de cómo se va reconfigurando el mercado de trabajo argentino, que van subiendo mucho más el hecho de trabajadores tal vez independientes, autónomos que tal vez en algunos casos facturan y están registrados, y otros que están muy precarizados porque ni siquiera factura. ¿Qué pasa con esa situación y cómo convive en un escenario de falta de creación de puestos de trabajo? ¿Eso también se refleja en los números en la provincia de Santa Fe? Sí, por supuesto. Es decir, obviamente la gente que, bueno, está ocupada pero es demandante porque tiene un trabajo, bueno, que por ahí no satisface todas sus posibilidades, una cantidad de horas reducida, y busca incrementar su ingreso con otro trabajo, y dentro de este contexto de recesión también obviamente se incrementa porque tiene menos posibilidades de mejorar esa condición laboral, porque hay una retracción del mercado laboral, digamos, ¿cierto? Y obviamente también los índices indican que, bueno, hay un crecimiento de lo que es el empleo informal, ¿no es cierto? Eso es y también se da una situación donde, más allá de que la pérdida de trabajos en el sector formal, obviamente también eso tiene un correlato en el sector informal que es importante, digamos. Por cada pérdida de puesto de trabajo hay un
mayor pérdida en el sector informal. Y hoy esto es toda una realidad, digamos, de gente que, bueno, percibe sus ingresos por distintos trabajos informales, y allí es también donde, obviamente, la caída de la actividad, de la retracción económica impacta negativamente, porque, bueno, menos gente encarga trabajo hacia en forma individual, o quienes realizan estas tareas tienen menos posibilidad de conseguir algún trabajo que le vaya dando y manteniendo los ingresos, ¿no es cierto? O sea, hay un deterioro en general, obviamente, porque la retracción económica, en definitiva, tiene un correlato con la actividad y un correlato con el empleo, ¿no es cierto? Y eso impacta en todos los índices que uno quiere o que uno pueda llegar a analizar, ¿no es cierto? Y que reflejan esta estadística, ¿no es cierto? Estábamos viendo la situación de empresas grandes como Asindar, por ejemplo, que ahora se está hablando de un parate que incluso puede ser mucho mayor al que se había previsto en un primer momento, ¿no? Y nos decían en Male, también en Rafaela, con adelanto de vacaciones. Están viendo un escenario, creo que mencionó la cantidad de suspensiones como algo, entre comillas, bueno, para no romper la relación laboral, digo, ¿no? Pero ¿cuántas suspensiones dijo que había en total? Y alrededor de 10.000 suspensiones hay que actualizar, digamos, permanentemente, porque hay empresas que van, bueno, suspendiendo trabajadores, en algunos casos con adelanto de vacaciones, pero fundamentalmente se dan acuerdos en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que los trabajadores, cuando están suspendidos, bueno, el empleador le puede pagar una suma no remunerativa, que a veces es el 80%, el 100% de lo que percibe de bolsillo, conforme a lo que acuerden con las organizaciones sindicales, pero no hacen los aportes en la suma no remunerativa, y eso reduce el impacto que tiene el presupuesto de la empresa en lo que hace a masa salarial. Bueno, la situación de Asindar, un poco... es el reflejo de esta situación que veníamos describiendo. Asindar es una empresa que, bueno, ya viene con suspensiones, hay otras paradas que se van programando, se van haciendo acuerdos, allí los trabajadores van percibiendo también sumas no remunerativas, y es una empresa que tenía una proyección de producir alrededor de 1.100.000 toneladas de acero, y está hablando de 600.000 a 700.000. Eso refleja un poco la caída de la actividad, porque es una empresa que proveía mucho a la construcción, a la obra pública, a la construcción en general, y esto hoy se ve afectado por el contexto económico. Ahora, la suerte, sí, lo escucho. Sí, recién decía cerca de 10.000 suspensiones en toda la provincia de Santa Fe. ¿Y por dónde pasa la cuestión? ¿Por la actividad económica? Desde el 2011, que ya pasaron varios años de esa fecha, que Argentina no puede romper los 6.300.000 puestos de trabajo del sector privado, que no puede también romper los 3.300.000 puestos de empleados públicos, que lo único que creció fue el trabajo independiente de monotributistas y tal vez algunos autónomos. ¿Qué es lo que tiene, qué particularidad tiene la Argentina? ¿Por dónde pasa? ¿Por el nivel de falta de capacidad emprendedora? Yo la verdad que me parece que no. Por la legislación, tal vez, que van pasando oportunidades para modificar la ley de contrato de trabajo, o algunas cuestiones que simplifiquen el hecho de trabajo sin pasar de una punta a la otra, sin pasar de superregulación a flexibilización total. Tal vez una economía que no responde en cuanto al nivel, porque me da la sensación que en Argentina hay un montón de trabajo por hacer y falta empleo. Sí, exactamente, hay mucho trabajo por hacer. Efectivamente, nosotros hasta el 2011 la economía argentina venía creciendo en unos años a tasas chinas, se decía en ese momento, 9% anual, 7%, si mal no recuerdo esas cifras, y luego obviamente entró a partir del 2011 en una situación donde se fue estancando, los crecimientos variaban un punto del PBI, 1,5, a veces una caída de un punto y medio por año, y esa tendencia en general se fue manteniendo y no fue revertida por los sucesivos gobiernos, más allá que se fueron ensayando distintas medidas y utilizando distintos instrumentos. Para mí
obviamente creo que debe haber un gran acuerdo político que establezca reglas claras de funcionamiento de la economía, estable, que dé previsibilidad, que haya seguridad jurídica, que vaya dando también un aliciente para la producción, que vean que crece el mercado interno, que se vea que, bueno, se abren posibilidades de exportación. Es un conjunto de medidas que para mí no se agotan nada más en lo fiscal o en el ajuste, sino que debe ser un proyecto que comprenda varias aristas, y eso, a mi juicio, requieren de grandes consensos políticos y que también entre los actores económicos, sindicales, para poner a Argentina en un clivaje de crecimiento, que se vaya dando mayores posibilidades para la industria, el comercio, y generando puestos de trabajo, ¿no es cierto? También habrá que modernizar algunas instituciones laborales, pero en definitiva lo que determina la suerte de toda la actividad es cómo funciona la economía, y ahí es donde hay que poner el eje, ¿no es cierto? Julio, te agradecemos muchísimo esta charla con Ahora Vengo, con Aire de Santa Fe, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Julio Genesini, secretario de Trabajo de la provincia, desmenuzando un poquito los datos que trajo Facundo González hoy tempranito y que seguramente después vamos a seguirlo.